sirve ya, ¿no? Bueno. Ya. Suma uyu para todos. Suma. ¿Qué tarea tenemos para hoy? Ay, no he visto las tareas. Las interferencias. Askyurukipan, Hilatana, Kuliakanaka, con Hamasiptasam. Askyurukipan, Hilata Roman, Askyurukipanay, Waliki, Aski Suma Kuchurukipan Takinitak, ¿ya? Churu Wasitana, Katastan Aymara y Atekawin. Hoy día nuevamente estamos con el aprendizaje del idioma Aymara, ¿ya? Como ya es costumbre, vamos a empezar felices, contentos, cantando nuestra canción Wari Wawita, a la voz de 3. Maya, Paya, Kimsa. Wari Wawita, Wikun Wawit, Kiwa Wawita, Ki. Wari Wawita, Wikun Wawit, Kiwa Wawita, Ki. Aukiniris, Taniris, para Pitaspa. Aukiniris, Tatayaniris, Uywara Pitaspa. Aka Koyun, Sakaya Koyun, Sahakamaki. Aka Koyun, Sakaya Koyun, Sahakamaki. Wari Wawit, Wari Wawita, Wikun Wawit. Amin Wawita, Hakin Wawap. Amin Wawita, Hakin Wawap. Koriniris, Koriniris, Uywasis Kiris, Niris, Niris, Uywasis Kiris, Walik, Chaja, Jutir Pachana, Jutir Semana, Yaka Hailiu Hailin Tarakiñan, ¿ya? Entonces, cada 2 semanas vamos a cambiar de canción, ¿ya? Haipuru Arumantio Apayanipam, ¿ya? Esta tarde o mañana voy a dejar la canción, les voy a mandar por correo y también voy a dejar en plataforma, ¿ya? Entonces, lunes empezamos con otra canción, ¿ya? También en Aymara, ¿ya? Para que podamos vocabulizar muy bien las palabras, ¿no? Esa es tal vez la dificultad mayor que se tiene al momento de hablar, ¿no? Entonces hay algunas palabras que no siempre se pronuncian bien, ¿ya? Bien, hasta ayer hemos aprendido los pronombres interrogativos, ¿no? Ahora vamos a hacer un breve repaso, sí, ¿no? Desde los saludos, ¿ya? A ver, déjenme un momento. Yo les voy a saludar, me voy a despedir, les voy a hacer algunas preguntas. A ver, Cuyaca, Elena Sirpa, Askyurukipan, Cuyaca. Askyurukipanay yatichiri. Kamisaki, Cuyaca. Waliki yatichiri. Kaya Koyoh Kitinkis, Cuyaca. Nayankiu yatichiri. Waliki, Cuyaca, Elena. Kisinkam, Cuyaca. Kishinkamay yatichiri. Waliki, a ver, Cuyaca, María Lina, Aski Haipukipan, Cuyaca. Aski Haipukipan yatichiri. Kamisaki, Cuyaca, María. Waliki. Ka Kokakitinkis, Cuyaca. Nayankiu uka koyosta yatichiri. Waliki, Hikisinkam, Cuyaca. Hikisinkama yatichiri. Waliki, a ver, Cuyaca Justina Soria, Aski Arumakipan. Aski Arukipanay Hilata. Kamisaki, Cuyaca Justina. Waliki yatichiri. Waliki.
Ka utah kitingis kuyaka. Ka utahanaya hankiwa. Waliki karurkam kuyaka. Karukanay hilata. Waliki, a ver, kitimpis kungasquej. A ver, kuyaka María Gisela. Aski haipukipan kuyaka. Aski haipukipan yatichiri. Kamisaki kuyaka. Waliki yatichiri. Ha pankaj kitinkis kuyaka. Kap angkah nayankiwa. Waliki kisinkam kuyaka. Kisinkam yatichiri. Waliki, a ver, kitimpis, a ver, kuyaka Celia mamani. Aski urukipan kuyaka. Aski urukipanay yatichiri. Kamisaki kuyaka Celia. Waliki. Ha utah kitinkis kuyaka. Thank you, Hilata. Ah, ya, waliki harurkam kuyaka. Yatichiri. Waliki, a ver, kuyaka miski. Aski haipukipan kuyaka. Yakam, a ver, kitis Hilata Edgar Nina, aski haipukipan. Aski haipukipanay yatichiri. Kamisaki Hilata Edgar. Walikis toa yatichiri. Ah, waliki. Ka utak kitinkis Hilata. Ka utak hiwasankiwa yatichiri. Ah, waliki. Hikisinkam Hilata Edgar. Hikisinkamay yatichiri Román. Muy bien, pues ahí está Hilata. Muy bien. Takene kus ¿ya? Waliki, hasta ahí estamos aprendiendo, ¿no? Haciendo algunas preguntas básicas, ¿no? Y poco a poco esa conversación que estamos haciendo se va a agrandar. Vamos a hacer unas 1000 preguntas. Perdón, ¿Sí? lo de los saludos, ¿eso en qué clase está? Yo no he estado justo en esa clase. Y estoy así, perdida. Y hacemos, pero no sé qué es, pues. Y sigo así, como pelota grande. No me acuerdo qué clase fue exactamente, pero 2 clases creo que hemos aprendido saludos. Sí, y yo no he estado eso. Ya, no La clase de las 8-9. 9, no, pues. No, ¿En las qué 6. clase? En la 6 y clase... 7 debe ser. El 6 o día 7 debe ser. lunes y martes. Sí, al principio sí. Ah, entonces 6 y 7 entonces. Ah, sí. ¿Ya? A ver, les voy a compartir los videos, no se preocupen, esta semana, este fin de semana me pongo al día todo, en plataforma va a estar en orden todo, los PDFs, todo, ¿ya? No se preocupen. Porque eso de los ¿Ya? saludos se Se van está a poner haciendo al día. como pelota de nieve que ya no sé, porque me desespera, no entiendo. Ah, ya. Solamente ver, mi ¿para camisa quién? que ese es de siempre. Pero está en YouTube. Ahí están saludos. Abierto ¿Ya? también, Claro, ¿ya? pueden ponerse al día ahí. Ya, es. Todas Ya. las grabaciones, ahorita por ejemplo estamos transmitiendo en vivo, ¿no? Ahorita estamos 72, pero en YouTube nos están siguiendo 7 también, ¿no? Entonces, siempre transmitimos y se queda ahí, ¿no? Bien. Bien, ahora, sí, adelante. La última pregunta que hace con el K. ¿El Kitty? Con el K, no sé qué dice. ¿Kamisaki? No, la última pregunta que estuve haciendo ahorita. ¿Kayak kitisa? ¿Kayak? Sí. ¿Kapanka kitingisa? ¿Eso? Sí. Ah, ya. Ayer hemos hecho esas preguntas, ¿no? A ver, voy a compartir pizarra para que puedan ponerse al día los que no estaban. Entonces, hemos aprendido pronombres demostrativos, ¿no ve? Entonces, kaya, ¿qué significa? Aquel, ¿no ve? Aquel. Entonces, por ejemplo, he preguntado uta, ¿no? Es De la casa. ¿no? He preguntado coca, Ya, ¿no ve? que apaguen sus micrófonos, por favor. Ya. Queremos aprender todos, no unos 2 más, por favor. Cuando quieran participar, activan, ¿listo? Estoy silenciando a todos, ¿ya? Entonces, ahora se me salió. Entonces, coca, hemos dicho árbol, ¿no ve?
Entonces, sí, esa parte es vocabulario. Luego, kitty, ¿no? Kitty es quién. Forma de pregunta, ¿no? Pronombre interrogativo, kitty. Ahora aquí lo aumento inquisa, ¿no? Inqui. Inqui es un sufijo que significa de. Luego el sa, ¿no? El sufijo sa, hemos dicho, este sufijo, ay, caray, este sufijo sirve, es interrogativo, solamente sirve para hacer preguntas. Entonces, solamente con esto he hecho la oración, ¿no? Entonces, kaya, ¿no? Kaya, digamos, coca, ¿no? Árbol, coca. Esto hemos dicho sufijo tópico que no significa nada, que solamente sirve para suavizar, ¿no? Esto es ja, pero con elisión. Kaya coca, ahora, kitty, ahora con elisión de una vocal, inki. Esa es la pregunta que estoy haciendo, ¿no? Entonces, esto es lo que cambio. Entonces, ka, o esto también puede ser con elisión, hasta ahí nomás, ¿no? Ka coca kitingisa, ¿no? Ka coca, a ver, si estoy diciendo aquel, entonces no está al alcance de ninguno de nosotros, ¿no ve? Entonces, también la respuesta ka coca, digamos, pronombre personal, jupa, ¿no ve? Jupa es él o ella, ¿no ve? Esto también va a cambiar. Ahora también de él, ¿no ve? Entonces, inki, ¿no ve? Panki, wa. Este inki con elisión vocálica de la i, ¿no ve? Este inki. De él, ¿no ve? Ahora, este wa, hemos dicho, solamente es para afirmar oraciones, ¿no ve? Este sufijo es afirmativo y también sirve como verbo auxiliar. En este momento está trabajando como afirmativo. Ahora, no se preocupen cuál es el sufijo, cómo, no se preocupen todavía esa parte, sino apréndanse las palabras completas sin cuestionar. Jupankiwa, Nayankiwa, ¿no ve? Kiwasankiwa, ¿no ve? Con todos los pronombres personales, ¿no ve? Entonces, hemos aprendido los... ¿Aquel árbol de quién es? Sí, aquí el árbol de quién es, ¿no? Ya, eso, ya, ¿de quién? Y la respuesta, Yatichiri, por favor, traducción. Es que a veces no saben eso. Si lo ya, entonces, aquí están los pronombres personales, ¿no ve? Entonces, ka kokaj nayankiwa, ka kokaj jupankiwa, ka kokaj humankiwa, ka kokaj hiwasankiwa. Ahora, estos pronombres personales, o sea, podemos, por ejemplo, trabajar con nombres, con familia, por ejemplo, ¿no? Entonces, tata, ¿no ve? Papá, ja, mi papá. Entonces, ka kokaj tata hankiwa, ka kokaj tatama, ¿qué sería? Tatamankiwa, de tu papá, ¿no ve? Ka kokaj Juliankiwa, ¿no? Es de Julia. Ka utaj Mariunkiwa, ¿no ve? Entonces, primero aprendamos con esto, luego cambiamos los pronombres personales por nombres o por sujetos como tal. ¿Se entiende, no ve? Entonces, solamente en la respuesta vamos a cambiar, ustedes van a cambiar, obviamente yo voy a cambiar esto, el coca, puede ser uta, puede ser panca, cualquier objeto, ¿no ve? Ahora, este ka también va a cambiar, porque hemos dicho los pronombres demostrativos son aka, uka, kaya y juri, ¿no ve? Esto, esta, ese, no, esto, esta, este, ¿no? Uka, aquel, aquello, ¿no? Kaya, aquel, aquello, aquella, juri, más allá, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, estoy utilizando esto en este momento. Kaya en forma de, o contraído, ¿no? Kaya, puede ser kaya koka o ka koka, cualquiera, ¿ya? Ninguno es bueno, ambos están correctos. Puede ser contraído o así nomás. ¿Se entiende, no ve? Sí. ¿Alguien todavía no ha comprendido? Yatichiri, ¿cómo se escucharía Jupanquiwa en español? O sea, la respuesta en español. De él. Toda la respuesta. De él. De él. Ahora, esto sería aquel, de mí.
de ti. Esto ka koka hupankiwa. Aquel árbol es de él, ¿no? ¿Ya? Con esto sería de mí, de ti, de él o de ella, de nosotros. ¿No ve? Pronombres personales. Naya, huma, jupa, hiwasa. Yo, tú, él, nosotros. ¿Ya? Y ellos, no, era otra, ¿no ve cómo se dice? Panaka es ellos, ¿ya? Panaka nomás. Sí, sí. ¿Ya? Licenciado, sí. Y aquí, digamos, en este tipo de oraciones no se presenta el verbo, pero se traduce con verbo, ¿no? Exactamente. No, es diferente. No van a, por ejemplo, cuando traduzcan, no van a traducir literalmente, ¿sí? Hay algunos que me piden que traduzca y me dicen, ¿y esta palabra cuál es? ¿Y esta palabra cuál es? No, no se traduce. Cualquier idioma no se traduce así, ¿sí? Entonces, siempre se traduce tomando en cuenta la oración completa, ¿no? O el significado, porque muchas palabras incluso no existen, ¿no? En algunos idiomas, como en el caso del Aymara. Entonces, hay que dar el contexto para que se pueda comprender, ¿ya? Otra cosa, por ejemplo, ¿no? En Aymara no hay el artículo, ¿no? Entonces, no decimos la mesa, la casa, el gato, no. Sino decimos, por ejemplo, uta, y traducimos la casa, ¿no ve? Entonces, hay ciertas cosas que no corresponden según las reglas gramaticales del castellano, ¿ya? Bien, ahora practicaremos, ¿ya? Más allá, vamos a estar viendo poco a poco, ¿ya? Primero practicamos todo, ¿listo? Bien, a ver, vamos a hacer algunas preguntas. Ya saben ahora, ya, más fácil van a responder. A ver, Gilata Armando Torres. Ka utah kitinkisa. Ukautaha nayankiwa. Waliki Gilata, a ver. Juliaca Mary, ka kokah kitinkisa. Hay dos Marys. Ah, ya, Mary Mamani. Ya, de nuevo me pregunta. Ka kokah kitinkisa. Ka kokah nayankiwa. Ah, ya. Ahora Mary Elvira Flores. Akapankah kitinkisa. Mary Elvira Chacata. A ver, Cuyaca Sofía. Akapankah kitinkisa. Ukapankah nayankiwa. Oh, igualitos, Cuyaca. A ver, Cuyaca Adela. Aka utah kitinkisa. Aka utah kitinkis Cuyaca Adela, ¿están allá? Chacatao, a ver. Cuyaca Nancy Saavedra. Aka utah kitinkisa. Kakutak hukan quizá. Wa para respuestas, ¿ya? El sa solamente para preguntas, ¿ya? A ver, ¿cómo sería? A ver. Aka utah kitinkis Cuyaca Nancy. Kutaj, ¿está bien? Uka, pronombre demostrativo. Aka, uka, kayakuri. ¿Cuál corresponde? Estoy diciendo aka utah kitinkis. Kutaj. Tengo que conjugar, ¿no? Sí, ahí está. Sí. Pero te falta igual pronombre demostrativo. Estoy diciendo aka utah kitinkisa. Kutaj. No, primero. Uka. Una pregunta a la gente importa. Uta. Kupaj. Kutan. Ya. Nunkiwa. Ya. Esta es la respuesta, ¿no? Este mismo te he hecho la pregunta, ¿no? Simplemente he cambiado por pronombre demostrativo aka, ¿no? Aka utah kitinkisa, ¿no? Entonces, si estoy
En mi posición la casa, entonces, uka, ¿no ve? Ah, ya. Uka. Uka, utaj, pankiwa, humankiwa, nayankiwa, jiwasankiwa, ¿no ve? Huankiwa, Sí, entonces, cualquier Nayankiwa. pronombre. Exactamente, ya. pero uno, cualquiera, ¿no? Pero Ya, tienes ya, que ya. tener este orden, ¿ya? Ya, Bien, muy a ver, bien. alguien más, a ver. Gilata Jorge, a ver, Jorge Salamanca. Kaya kokah kitingis gilata. Kukan, Huma Kiwa. Ya, vale, gilat, a ver. Fácil, ¿no? Entonces, solamente es cuestión de aprender vocabulario. Todo esto se supone que ya sabemos, ¿no? Aka, uka, kaya, kuri. Pronombres demostrativos. ¿Ya? Naya, huma, jupa, jiwasa, nanaka, humanaka. Pronombres personales, ¿no? El kiti es el pronombre interrogativo quién, ¿ya? Por ejemplo, se ha dicho kitisa, ¿no ve? A ver, les voy a ahora hacer otras preguntas. ¿Alguien quería preguntar? Sí, Yatichiri. Una preguntita. Cuando se hace la contracción del K, ¿no se le pone, como nos había dicho en la anterior clase, la diéresis? Sí. Ah, ya, buen punto, ¿sí? Entonces, en este caso es kaya y al contracción, sí, tienes razón, ¿sí? Pues va a ser así la escritura, así, K, ¿ya? K. Ah, ya, muchas gracias. Muy bien. Bien, ahora vamos a seguir con este Kitty, ¿ya? Con Kitty podemos hacer varias preguntas, ¿no? Perdón, Yatichiri, comunidad se puede escribir igual ayllu. Sí, ayllu. 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 ¿Ya? Comunidad. Ahora, con Kitty, ¿ya? Entonces, hemos dicho que los pronombres interrogativos con sa, ¿no ve? Trabajo, ¿no? Entonces, kitisa, por ejemplo, significa ¿quién es? ¿No ve? Kitisa, ¿no? Entonces, se vuelve pregunta. Kitisa, ¿quién es? Y el sa, hemos dicho, solamente trabaja con pronombres interrogativos, ¿ya? Ahora voy a hacer una pregunta, ¿ya? Tata ya saben, ¿no ve? ¿Qué significa, no ve? Sí. Tatama también. Tatamaj sigue siendo lo mismo. ¿Ya? ¿Qué significa ver tatamaj? Tu papá. Tu papá. Tu papá, perfecto. Yatichiri, una pregunta. ¿Sí? Ayer Kitisa lo escribió con K. ¿Puede ser? Así lo noté. Ah, ya, aquí hay un error. Esto no tomen en cuenta, ¿ya? No, estoy escribiendo mal. Esto está error. Yes. Ahí está. ¿Ya? Con K. Porque con otro sería Ketesa, ¿no? K sería, ¿no ve? Porque además cambia el vocal al momento de pronunciar. ¿Ya? Ya. Entonces aquí tenemos una pregunta, ¿ya? Tatamaj kitisa. Tatamaj kitisa. ¿Qué estoy preguntando? ¿De quién es su papá? ¿De quién su papá? ¿Quién es tu papá? ¿No ve? ¿Quién es tu papá? ¿O no? Sí, ¿quién es tu papá? ¿Quién es tu papá? Tatamaj kitisa. ¿Cuál sería la respuesta? Tataja. Naya, tataja. Tataja. Ramón, no. Tayan tatajao. Estoy fonetizando, ¿ya? Tatajaj Marsilúa, Tatajaj Filipiwa, Tatajaj, ¿no ve? El nombre de su papá, ¿no? Sí. Ajá. Ahora, aquí pueden cambiar también cualquier sujeto, ¿no? Pueden decir tatamaj, mamamaj, gilamaj, cuyakamaj, ¿no ve? Solamente va a cambiar esta parte, ¿no ve? Y también en la respuesta va a cambiar esta parte, ¿no ve? Si yo digo mamamaj kitisa, entonces mamajaj, ¿no ve? Yo pregunto gilamaj kitisa, gilajaj, ¿no ve? Si yo pregunto cuyakamaj kitisa, cuyacajaj, ¿no ve? Ahí dicen igual su nombre.
Si yo les pregunto, achilamaj, ¿qué dice? Achilajaj, ¿ve? Entonces, dependiendo de la pregunta, va a cambiar. Ahora, en algunos casos, incluso pueden decir solamente el nombre, terminando en la boca o en el sufijo wa. Tata masquitiza, Marcelo wa, ¿no ve? Mamá masquitiza, María wa, ¿no ve? Entonces directamente con el nombre, pero esto sería la respuesta completa. Otra pregunta más, ¿no? Para saber quién es tu papá, quién es tu mamá, quién es tu hermano, ¿no? ¿Se entiende, no ven? Sí, Yatichiri, en los nombres propios se cambia la vocal, por ejemplo, es Marcelo, pero aquí pone Marcel, y la I también, Marcelo. No, en escritura propia no tendría que cambiar, pero así es como se pronuncia, ¿no? Los nombres propios de comunidades, de lugares, no cambian, ¿sí? En cualquier idioma se mantiene, ¿ya? No se traduce, no se cambia, ¿sí? Solamente estoy fonetizando para que ustedes puedan familiarizarse un poco, nada más, ¿ya? Entonces, Marcelo, nada más, ¿ya? Entonces, Marceloa, ¿no ves? Siempre en Aymara con wa se afirma, ¿ya? Sería, ¿quién es tu papá? Exacto. ¿Quién es tu papá? Entonces, No mi es papá es Marcelo. Mi papá. El ja, sufijos posesivos, el jama pasa, ¿no? A ver, les voy a preguntar unas cuantas preguntas, luego seguimos avanzando. Nos falta mucho. A ver. Kuyaka sese, kitis mamamaj o mamamaj kitisa. Estefanía wa. Waliki, kuyaka lis, hilamaj kitisa. Hilamaj David Agua. Buen día. Sí. Chacata, a ver, kuyaka Eduarda. Tatamaj kitisa. Francisco Tatajaja. Waliki, kuyaka Felisa. Kuyaka maj kitisa. Kuyaka Marisolawa. Waliki, kuyaka magne. Tatamaj kitisa. Tataja, Jesús Wow. Ya. Kuyaka Luz Chambilla, mamamaj kitisa. Mamá, Luciwa. Mamá, porque me estás diciendo tu mamá es Lucy, me estás diciendo. ¿Sí? Mamá. Exacto. Mamá. Luciwa. Muy bien. No se van a olvidar de los sufijos posesivos. El ja es el mi, ¿no ven? Mi. El ma es tú. El pa. Él. Su, ¿no? Y sa es nuestro. Entonces yo le estoy diciendo tatama, tu papá, ¿no ve? Si yo te estoy diciendo tu papá, no me puedes responder tu papá, ¿no ve? Entonces me tienes que decir tataja, ¿no ve? Mi papá. Si yo estoy preguntando de una tercera persona, Julián Tatapaj, ¿no ve? Julián Tatapa. Entonces, su papá de Julia. Entonces, la respuesta también va a ser Tatapaj, ¿no ve? Su papá, ¿no ve? Entonces, en tercera persona. Y si yo pregunto, ¿no? Gilasaj, Gilasa es nuestro hermano. La respuesta también va a ser Gilasa. ¿No ve? Entonces, este pronombres demostrativos también tienen que manejar muy bien, tienen que contextualizar, ¿no? En el ejemplo último, por ejemplo, para que suene bien el ja, ¿no ve? Exacto, ese es el ja, el sufijo ja, ¿sí? Tópico hemos dicho, ¿no? Solamente para que se pueda pronunciar de forma armónica. ¿Ya? Bien. Ahora seguiremos avanzando. A ver, mamá ja sería mi mamá. Exactamente, ¿no? Tu mamá. Ya, ahora, por ejemplo, aquí tenemos algunos sufijos, ¿no?
Estamos aprendiendo en este momento con Kitty, nada más, ¿no? Kitty. Y podemos hacer muchas otras preguntas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ahora ver el cuna, ¿ya? Vamos a igual ver algunas preguntas básicas nada más, ¿ya? Posteriormente ya haremos conversaciones largas o preguntas ya más complejas, ¿ya? Por ejemplo, estamos aprendiendo este cuna, ¿ya? ¿Qué significa? ¿Qué? ¿Qué? Muy bien, ¿sí? Por ejemplo, si yo escribo así, Juma, ¿qué es? Tú. ¿Ya? Humana, en este caso con edición, ¿ya? En na es tú, de también, ¿ya? O en este caso es tú, ¿ya? Tú. Entonces, human, suti es nombre, ¿ya? Sutima, tu nombre. Sutima, ¿no? Kunasa. Human, sutima, kunasa. ¿Han escuchado esa pregunta? Sí. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Ya? Por ejemplo, aquí este cuna funge como cuál, pero en realidad es qué. Entonces, ¿qué es tu nombre? Más o menos, esa sería la traducción literal, pero no. ¿Cuál es tu nombre? ¿Ah? Entonces, Sutimaj kunasa también puede ser, ¿no? Ahora, en este momento estamos trabajando con pronombres interrogativos para poder, personales, perdón, para poder cambiar el sujeto. En un momento preguntaremos cómo se llama tu papá, cómo se llama tu mamá, ¿no? Ahora empezaremos por nosotros, ¿no? Human sutimaj kunasa. La respuesta, Nayan sutijaj, a ver, Naya, de mí, suti, nombre, ja, mi nombre, ¿no? Ahí está. Nayan sutijaj roman, ¿no? Human sutimaj kunasa, Nayan sutijaj roman. En primera persona estamos. En un momento vamos a aprender en segunda, o en este caso, primera, segunda persona. En tercera persona nos faltaría, ¿no? Bien, ahora vamos a hacer, voy a suponer ahora que no les conozco, que no sé sus nombres, que no están escritos aquí en Zoom, ¿ya? Están sin nombres, digamos, ¿ya? Yo quiero saber ahora cómo hago, ya. Ya. A ver. Magne chambilla capa. Human sutimaj kunasa. Nayan sutijaj magne. Ah, waliki. A ver, Miriam choque. Human sutimaj kunasa. Naya sutija Miriam. Waliki. Nancy Saavedra. Human sutimaj kunasa. Nayan sutimaj Nancy. Chutijaj. ¿Ya? ¿Me has respondido? Tu nombre es Nancy, me has dicho, ¿no? Ya. Nayan sutijaj Nancy. Muy bien, esa es la respuesta. Elena Sirpa. Human sutimaj kunasa. Nayan sutijaj Elena. Waliki, a ver. Miski, Kuyaka Miski. Human sutimaj kunasa. Nayan sutijaj Miski Waira Yatchiri. Waliki, a ver. Kuyaka Sese. Human sutimaj kunasa. Nayan sutijaj Sese. Waliki, a ver. Acá sumisitañana, a ver. Android Blue Droid. Human sutimaj kunasa. Android Blue Droid. Con pelgandata, a ver. Human sutimaj kunasa. Android. ¿Y quién trataba? Iskiu. Ya. Kiwa, Android. Chacatao, Android. A ver, acá a ver si tenían, a ver, Kuyaka Armas. Kuyaka Supergirl. Ansutimaj kunasa. Nayan sutinaj Carmen Citawa. Ah, ya, Nayan sutijaj Carmen. Ya, muy bien. Carmen. No sé cómo cambiar eso. Pones donde dice participantes, te vas a abrir la lista.
ahí pones encima de tu nombre, pones ahí 3 puntitos, ahí pones, y hay una opción renombrar y ahí pones tu nombre. Ya, a ver, Kuyaka Nancy, Juman Sutimaj Kunasa. Nayan Sutimaj. Sutijaj. Sí. Sutijaj sería. Sutijaj. Nancy, ya, muy bien. Ahora hay varios participantes. Ahora voy a preguntar todo, ¿ya? A ver. Berito, Aski Urukipan Kuyaka. Aski Urukipanay Yatichiri. Juman Sutimaj Kunasa. Naya Sutija Berito. Kamisaki Berito. Waliki Yatichiri. Acá Utaj Kitinkis Berito. Acá Utaj Nayankiwa. Waliki, Hikisinkan Berito. Hikisinkamay Yatichiri. Waliki Berito, Waliki, está ahí tao. Chaja. Kuyaka María. Aski Urukipan Kuyaka. Aski Urukipan Yatichiri. Juman Sutimaj Kunas Kuyaka. Nayan Sutijaj María. Kuyaka María, Kamisaki. Waliki. Ka Hawiraj Kitinkis Kuyaka. Uka Hawiraj Nayankiwa. Waliki Kuyaka. Harurkam Kuyaka. Harurkam Yatichiri. Waliki, está ahí está Kuyaka María. A ver, Kuyaka Celia Mamani. Celia Lisset. Aski Haipukipan Kuyaka. Aski Haikupikanay Yatichiri. Juman Sutimaj Kunas Kuyaka. Nayan Sutijaj Lisset. Waliki, Kamisaki Kuyaka Lisset. Waliki. Ka Pankaj Kitinkis Kuyaka. Pankaj Nayankiwa. Waliki, Harurkam Kuyaka. Harurkam Yatichiri. Waliki, a ver, Kitimpis, a ver. Kitis. A ver. Kuyaka Judith Giovanna. Aski Urukipan Kuyaka. Aski Urukipanay Yatichiri. Juman Sutimaj Kunas Kuyaka. Nayak Sutimaj. Tijaj. Nayak Sutijaj Betoa. Kamisaki Kuyaka. Kamisaki Yatichiri. Ka Pankaj Kitinkisa. Kapankaj Kiwa. Kiwasankiwa, ya. Sarja Kuyaka. Sarjanyani Yatichiri. Ya. A ver, Majo Campe, a ver. Gilata Javier. Aski Urukipan Gilata. Aski Urukipanay Yatichiri. Juman Sutimaj Kunasa. Nayan Sutijaj Javier. Kamisaki Gilata Javier. Kamisaki Yatichiri. Ka Utaj Kitinkis Gilata Javier. Uka Utaj Nayankiwa Yatichiri. Waliki. Harurkam Gilata Javier. Harurkamay Yatichiri. Waliki Gilata Javier. A ver, Kitimpis, a ver. Kuyaka Margot Janet. Aski Urukipan Kuyaka. Aski Urukipan Yatichiri. Juman Sutimaj Kunas Kuyaka. Nayan Sutijaj Margot Sakatwa. Kamisaki Kuyaka Margot. Waliki Yachitiri. Ka Koyoh Kitinkis Kuyaka. Uka Koyoh Kiwasankiwa Yatichiri. Waliki Kuyaka Margot. Hikisinkam Kuyaka. Hikisinkam Yatichiri. Waliki, a ver, Kuyaka Giselle. Aski Urukipan. Aski Urukipanay Yatichiri. Juman Sutimaj Kunasa. Nayan Sutijaj Giselle. Kamisaki Kuyaka Giselle. Waliki. Aka Pankaj Kitinkis Kuyaka Giselle. Acá Nayankiwa. En esa parte me confundo un poquito. Walikiskio. Harurkam Kuyaka Giselle. Harurkam Yatichiri.
Liki, muy bien, excelente. Todos han hecho un buen trabajo, ¿sí? Entonces, van a seguir practicando, ¿ya? Entonces, estamos aprendiendo todavía algunas preguntas con 2 pronombres interrogativos. Y como se habrán dado cuenta, estamos utilizando pronombre personal, pronombre demostrativo, estamos utilizando el sufijo posesivo. Todo lo que estamos aprendiendo ya estamos poniendo en práctica, ¿sí? Entonces, a medida que vayamos avanzando, ¿no? Vamos a tener más palabras, más conocimientos que utilizar en nuestras conversaciones. Y nuestra conversación también se va alargando un poco. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, algo para terminar? Sí, Yatichiri. Sí, a ver, ¿quién quiere participar? Esta parte del Nayan Kiwa, lo correcto sería contar Human Kiwa, Human Huna como Yatichiri. Depende, ¿no? Nayan Kiwa, Human Kiwa, Hupan Kiwa, Hiwasan Kiwa. Con todos los pronombres personales puedes trabajar. Ahora, por ejemplo, estamos con pronombres personales, pero más adelante vamos a estar con familia, ¿no? Entonces, Tata Hankiwa, Mamá Hankiwa, Hila Hankiwa, ¿no ve? O con tercera persona, ¿no ve? Julián Tata Pankiwa, Marcelón, Mamá Pankiwa, Marcelón, Hila Pankiwa, ¿no ve? En tercera persona nos vamos a poner, ¿ya? Entonces, depende mucho del contexto, de las circunstancias, ¿ya? Bien, ¿alguien más quería preguntar? Por favor, ¿podrías repetir por qué le ha aumentado la N a Juma? Ah, ya, humana. Este es na, sufijo na. Significa de también, ¿ya? Entonces, ya, por favor, ¿podría traducir en español cómo sería la pregunta y cómo sería la respuesta? Ya, Human Sutimaj Kunasan. Traducción literal, ¿qué es tu nombre? Pero no, ¿cuál es tu nombre? ¿Ya? Mi nombre es Román, la traducción. Ahora, este Naya, lo que me dices Naya, eso es yo, ¿no ve? Pronombre personal. Ahora está con este sufijo na, esto significa de. Nayana. Nayana, de mí. De mí. Entonces, Nayana sería de mí. Nayana, de mí. Mi nombre de mí, así medio reiterativo, ¿no? Van a ver así varias palabras, ¿no? Pero la traducción es mi nombre es nomás, ¿no? ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Chiri, una consulta. Sí. Cuando usamos nuestros nombres propios, sí. En su caso, Román, ¿es necesario aumentar al finalizar el nombre wa o agua o así como está nomás se puede decir también? Tendría que ser los nombres aymaras o cuando se fonetiza termina en wa, ¿sí? Nayan Sutihaj romano wa, ¿no? Entonces tendría que fonetizar para colocar la sufijo wa, ¿sí? Pero con que digan su nombre es suficiente, ¿ya? Gracias. Waliki komaja paseguro hikisiñan, ¿ya? Vamos a continuar el día lunes. Paseguro, ¿ya? Pasi urkam yateqrinaka. ¿Por qué se pasa tan rápido? Muy rápido, ¿no? Haylin Toñan. Amar Toñan, ¿ya? Taqueni, Maya, Paya, Kimsa. Wari, Wawita, Wikuñ, Wawita, Jiwa, Wawita, Ki. Wari, Wawita, Wikuñ, Wawita, Jiwa, Wawita, Okiniris. Okiniris, Tatashkaniris. Apoyon, Sakaya, Apoyon, Sakaya, Apoyon. Kapoyon sakaya koyon miwawita